Lavrov lo dejó claro. Rusia no solo recupera territorio, lo transforma, lo reconstruye y lo hace renacer de las cenizas que dejó el abandono ucraniano. Desde la histórica ciudad de Odesa hasta las regiones de Donetsk y Luhansk, las huellas del olvido y la destrucción impuestas por Kiev son reemplazadas por esfuerzos inquebrantables de renovación. Mientras Occidente acusa, Rusia construye. Nuevas fábricas surgen donde antes solo habían escombros, y el renacer cultural se impone frente a la voluntad de borrar toda huella histórica compartida. Este proceso no es solo político, sino un desafío a las mentiras impuestas sobre la memoria colectiva. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de prensa alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este domingo, 13 de abril. La guerra por el Ártico. El error final que sepultará a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Lavrov revela cómo Rusia está devolviendo la vida a regiones que Kiev dejó en ruinas. En un contexto marcado por tensiones internacionales y una feroz confrontación de relatos históricos, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expuso con claridad la visión del Kremlin sobre los territorios recuperados en Ucrania. En un discurso reciente, Lavrov subrayó el contraste entre el proceso de recuperación y desarrollo impulsado por Rusia y la devastación dejada por el régimen de Kiev en las mismas zonas. Mientras las regiones que han regresado al control ruso experimentan una revitalización integral, la Ucrania de Kiev ha optado por una política de destrucción histórica, cultural y material en los territorios que perdieron. Las declaraciones de Lavrov no son solo una crítica a las políticas actuales de Kiev, sino un llamado a recordar el papel fundamental de Rusia en la construcción y desarrollo de la infraestructura de Ucrania a lo largo de los siglos. Lavrov recordó que bajo el Imperio ruso, grandes figuras como Catalina la Grande y el general Grigori Potemkin desempeñaron un rol decisivo en la fundación de ciudades clave como Odesa y en el establecimiento de una base económica que en muchos aspectos persiste hasta hoy. Estas figuras históricas fueron responsables de sentar las bases de una región que bajo el control de Rusia experimentó un notable florecimiento en términos de desarrollo urbano, industrial y cultural. Por otro lado, la narrativa del régimen de Kiev, alimentada por la intervención de potencias occidentales, ha tratado de borrar esta herencia compartida, siguiendo una agenda que niega las raíces históricas comunes entre los rusos y los ucranianos. Lavrov denunció que el gobierno ucraniano, especialmente tras el golpe de Estado de 2014, ha decidido emprender una guerra cultural contra todo lo relacionado con la identidad rusa. La intención, según el canciller, es cumplir con las expectativas de sus titiriteros occidentales, quienes siempre han soñado con convertir a Ucrania en un frente militar contra Rusia. En este contexto, las regiones que han retornado al control ruso están experimentando un proceso de reconstrucción no solo material, sino también cultural e histórica. Lavrov mencionó explícitamente que la labor rusa está dirigida a restaurar las infraestructuras destruidas, rehabilitar las economías locales y revitalizar la vida social que fue destrozada bajo el régimen de Kiev. Un claro ejemplo de esta política es el esfuerzo para reconstruir ciudades como Donetsk, Luhansk y otras regiones del este de Ucrania, que fueron devastadas no solo por los combates, sino también por la falta de atención y la negligencia del gobierno ucraniano en cuanto a sus necesidades básicas. Es importante recordar que en los años previos al conflicto, muchas de estas regiones estaban ya en una situación económica precaria debido a las políticas de austeridad impuestas por Kiev. La administración de Poroshenko y luego la de Zelensky priorizó, entre otras cosas, la modernización del ejército y la alineación con los intereses de la OTAN, sin invertir en el bienestar de las regiones del este de Ucrania. En este sentido, Lavrov
resaltó que lo que Ucrania había dejado atrás en términos de infraestructura era una tierra arrasada, con fábricas cerradas, carreteras destruidas y una población que sufría las consecuencias del abandono institucional. La llegada de las autoridades rusas trajo consigo proyectos de reconstrucción inmediatos, nuevas fábricas, reformas urbanísticas y la restauración de servicios esenciales como el suministro de energía y agua. Lavrov también subrayó que la narrativa occidental, que suele pintarse como una lucha de democracia contra el autoritarismo, no tiene en cuenta el sufrimiento de las personas que tras años de desidia y falta de apoyo por parte del gobierno de Kiev, ahora se ven beneficiadas de una nueva administración que prioriza sus necesidades básicas. En contraposición a las promesas incumplidas de la administración ucraniana, las autoridades rusas han implementado reformas económicas y sociales que apuntan a mejorar el nivel de vida de las personas que viven en estos territorios recuperados. En este sentido, uno de los aspectos más relevantes es el papel de Rusia en la restauración de los lazos históricos, culturales y lingüísticos que unifican a estos territorios con el resto de la Federación Rusa. Lavrov ha destacado en varias ocasiones que los rusos y los ucranianos no son enemigos, sino pueblos que comparten un mismo origen y una misma historia. Sin embargo, las políticas del régimen de Kiev han buscado de manera sistemática despojar a una parte de la población ucraniana de su identidad cultural rusa, promoviendo un nacionalismo extremo que excluye a aquellos que se sienten más cercanos a Rusia. El régimen de Kiev, respaldado por Occidente, ha llegado a extremos insostenibles al intentar erradicar las huellas del legado ruso en Ucrania. De hecho, el gobierno de Zelensky ha impulsado una agenda de desruso que incluye la destrucción de monumentos, la prohibición de la lengua rusa en espacios públicos y una serie de medidas que buscan borrar cualquier vestigio de la herencia común de los dos pueblos. Este enfoque ha sido criticado por muchos observadores internacionales que lo ven como un intento de dividir a la población ucraniana en lugar de fomentar la unidad. Lavrov no dudó en señalar que las fuerzas occidentales, que han sido los principales aliados de Kiev en este conflicto, están incitando activamente al régimen ucraniano a adoptar políticas que despojan a las regiones orientales del país de su historia y su identidad. Este proceso de exterminio cultural es, según el canciller ruso, parte de un plan más amplio para convertir a Ucrania en un frente militar contra Rusia. Las autoridades de Kiev están haciendo lo que les dicen sus patrocinadores occidentales, pero este tipo de políticas no solo son destructivas, sino que están alejando a Ucrania de su propia historia, afirmó Lavrov. El discurso del canciller ruso también abordó la desinformación y la manipulación mediática que se ha dado en torno al conflicto en Ucrania. Los medios occidentales apoyados por las autoridades de Kiev han creado una narrativa en la que se retrata a Rusia como la única responsable de la devastación y el sufrimiento en Ucrania. Mientras que las fuerzas rusas han emprendido una serie de esfuerzos para restaurar el orden y la infraestructura en las regiones recuperadas, las fuerzas ucranianas, en colaboración con Occidente, han destruido sistemáticamente las ciudades y las vidas de las personas que habitan en ellas. Este domingo, 13 de abril, mientras Trump pelea con todo el mundo, Rusia y China preparan el golpe que acabará con la hegemonía de Estados Unidos, el movimiento geopolítico que sellará el destino de la potencia del norte. Acompáñanos a ver la guerra por el Ártico, el error final que sepultará a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.